A continuación comienza Que el pueblo viva, un programa de análisis y contingencia sobre derechos humanos. Conduce Hervi Lara. ¿Qué tal, amigos? Estamos en el programa Que el pueblo viva y vamos a conversar en esta oportunidad sobre Colombia. Colombia, un hermoso país cuyo pueblo padece de violencia, de una violencia institucionalizada. Las movilizaciones sociales han sido reprimidas. Se pretende de esta manera ir acorralando al pueblo en sus legítimas demandas. Hay permanentes asesinatos, miles de asesinados, de líderes sociales, defensores de derechos humanos, etcétera, que son asesinados prácticamente todos los días. Hay masacres de indígenas, de campesinos, de la población negra o afrodescendiente. Pero también hay grupos que están, personas y organizaciones que están luchando por la paz. Y en esta oportunidad vamos a conversar con María Eugenia Mosquera Ruascos, Maru. Ella es una lideresa social familiar de víctimas de violaciones de derechos humanos. Ella es defensora de derechos humanos y pertenece a la Asociación de Comunidades Construyendo Paz en Colombia, CONPASCOL. María Eugenia, Maru, ¿cómo estás? Gusto de saludarte y bienvenida a nuestro programa Que el pueblo viva, cuyo encargado técnico es nuestro querido compañero Pablo Ruiz. Quien les habla es Hervi Lara. Maru, nuevamente la bienvenida. Muchas gracias, Hervi y Pablo, por darnos el espacio. Un saludo a todos y a todas ustedes. Gracias por permitirnos participar en el programa de radio de ustedes, Que el pueblo viva. Para nosotras y nosotros es muy importante que nuestras voces lleguen a diferentes lugares. Y muy bonito compartir la palabra con ustedes. Bien, Maru. Yo quisiera preguntarte por el origen de la organización a la que tú perteneces, la que tú representas, CONPASCOL, y cuál es la función bien específica a la que esta organización se dedica. Bueno, para contarte, en primer lugar, la Asociación Comunidades Construyendo Paz en Colombia, CONPASCOL, es una asociación de víctimas que estamos conformados por diferentes grupos étnicos. Estamos comunidades indígenas, afros, campesinas, del sector urbano y rural, y en medio de las diferencias nos hemos encontrado porque hemos sido víctimas del conflicto armado en Colombia. Entonces, el hablar del origen de CONPASCOL sería hablar también de los orígenes de lo que nos ha sucedido en los diferentes territorios. Entonces, los años 90 fueron años muy difíciles para muchos de nosotros y nosotras, porque fueron años en los que se dieron asesinatos, desplazamientos, masacres, y que cada uno las vivió de manera aislada, pero que hubo un espacio de encuentro de diferentes organizaciones de los diferentes países, ¿cierto? Y nos llevó a darnos cuenta que aunque viviéramos en diferentes lugares de Colombia y que cada uno tenía su sufrimiento por el hecho victimizante que habíamos vivido, nos dábamos cuenta que no estábamos solos y solas, que muchos habían vivido la misma situación nuestra, aunque fuera de manera diferente, en un contexto diferente, pero que hemos sido afectadas y afectados por el conflicto armado en Colombia. Esto nos lleva a unirnos y decir, no estamos solos, y en conjunto podemos seguir construyendo alternativas de vida. No nos hemos quedado como las víctimas, esperando a ver una respuesta del Estado, que haya verdad, que haya justicia. No. Hemos comenzado nosotras y nosotros en el despertar y en el decir,
listo, fuimos víctimas, pero tenemos que proyectarnos hacia adelante, tenemos que cambiar esta situación de país, ¿cierto? Entonces nos juntamos y comenzamos a decir, vamos a hacer una red de víctimas a nivel nacional, donde las víctimas tengamos nuestra palabra, nuestra voz sea la que sea escuchada directamente, porque a veces hablan en nombre de nosotros y nosotras como víctimas, pero desde la asociación lo que queremos es lo contrario, es decir, esta es nuestra voz y eso es lo que está pasando. Hemos logrado desde varios años comenzar a construir propuestas para podernos mantener en los territorios, porque la idea no es salir, que es lo que quieren muchas, el objetivo de muchos de los territorios es sacarnos por los intereses económicos. Nosotros lo que hemos buscado es construir propuestas concretas de defensa de la vida y del territorio para podernos mantener en él, para poder defender y justo mantener toda esa riqueza biodiversa que tenemos en nuestros diferentes territorios. Entonces surge justo por todo lo que hemos vivido en el país y como una forma de organizarnos como víctimas y poder sacar propuestas concretas adelante. Mucho antes de que iniciara la negociación en La Habana, desde los territorios veníamos diciendo, toca buscar la forma, ¿no? de que haya una salida negociada del conflicto, porque justo en los territorios donde estamos es donde hemos vivido directamente lo que significa un conflicto armado, ¿no? Los enfrentamientos, las incursiones paramilitares, el asesinato de líderes, el desplazamiento, las amenazas, el miedo de quedar en medio de un enfrentamiento armado, todo eso lo hemos vivido, entonces comenzamos a proyectarnos en el qué hacer, ¿cierto? Salieron propuestas concretas como las zonas humanitarias, los lugares humanitarios, lugares de refugio, justo para distinguirnos como población civil, y otras propuestas para la defensa del territorio como las zonas de biodiversidad, ¿cierto? Estas están a nivel nacional y el objetivo de nosotros es justo fortalecernos como procesos de base, como familiares de víctima, como organizaciones, fortalecer todo lo organizativo. Y algo muy importante de nuestra asociación es que cada organización que hace parte de nuestra red es autónoma y tiene su propia historia. Y en medio de su propia historia mantenemos la verdad, las conmemoraciones, la búsqueda de la justicia, la búsqueda de los desaparecidos. Cada uno tiene un proyecto también hacia adelante de cómo solucionar también las situaciones que estamos viviendo en cada uno de nuestros lugares de origen. Como Compascol, también lo que hacemos es visibilizar lo que ocurre en los territorios. Podemos decir, estamos en este momento en situación de confinamiento en algunas comunidades, en situación de desplazamiento de otras. Entonces, desde nuestra página, el Twitter, el Facebook, logramos visibilizar lo que ocurre con nuestros líderes, lideresas y en los diferentes territorios que estamos. Entonces, desde allí visibilizamos y denunciamos lo que ocurre. También nos fortalecemos, otra forma de fortalecernos es en la constante formación propia de derechos humanos, derecho internacional humanitario, mecanismos de protección, mecanismos de autoprotección, ¿cierto? Y esto nos ayuda a que cada vez tengamos más líderes y lideresas formados desde nuestros territorios, y no solamente con los adultos, sino que el trabajo nuestro comienza con los niños, niñas, con los jóvenes, mujeres, población LGBTIQ, que hacen parte de nuestra asociación, porque todos y todas podemos aportar de maneras diferentes a este trabajo. Nosotros logramos aportar como Compas en La Habana muchas de nuestras propuestas, nos sentimos recogidos en el acuerdo. Lastimosamente, pues más adelante hablaremos de ello, no se ha implementado como se debería haber implementado el acuerdo, pero planteamos cosas de justicia restaurativa, de cómo podría hacerlo de Comisión de la Verdad. Estuvimos en la creación del capítulo étnico, porque nosotros hacemos parte además de otra plataforma que es la Coordinación Étnica Nacional de Paz en Paz, y logramos poder estar
en la construcción del capítulo étnico con otras organizaciones. Entonces hemos venido como construyendo diferentes cosas desde nuestra asociación y es algo que nos identifica a nosotros y es que somos desde las bases, que hacemos siempre las cosas y es nuestra voz directa la que sale hacia afuera, ¿no? Compass, jurídicamente Compasscol, estamos desde octubre del año pasado y estamos en algunos procesos de diferentes regiones de Colombia. Entonces, de 11 departamentos de Colombia hacemos parte de este proceso de Compasscol. Gracias, Maru. Estamos conversando con María Eugenia Mosquera de Compasscol sobre la situación de Colombia en el programa Que el Pueblo Viva. Sin duda que la organización del pueblo en las distintas instancias y específicamente en la defensa y denuncia de los derechos humanos es la manera más eficaz de terminar con la represión y con la impunidad también, que azota a todos los pueblos de América Latina. Maru, yo quisiera preguntarte en esta lucha por la defensa de los territorios, por la defensa de los derechos humanos, sin duda que los participantes de las organizaciones están enfrentando también, están en la primera línea para ser víctimas de la represión, ¿no? ¿Cuál es la situación que en este momento enfrentan los líderes sociales, defensores de derechos humanos, defensores de la naturaleza en Colombia? Bueno, lamentablemente el panorama en este momento en nuestro país es muy difícil para un líder o lideresa social, defensores y defensoras de derechos humanos. Podemos hablar de un exterminio por parte del modelo económico actual a todos nosotros y nosotras. Podemos evidenciar un escalonamiento del conflicto armado en nuestro país. Las estructuras sucesoras del paramilitarismo están presentes en las regiones de Colombia, se están tomando todo los territorios colombianos, y lamentablemente nos quieren cortar nuestro trabajo para que no visibilicemos, para que no denunciemos, para que no nos opongamos a los proyectos económicos que tienen en nuestros territorios. Entonces la forma que están utilizando ahorita son amenazas, desaparición, desplazamiento, confinamiento en los territorios y nos quieren callar de esta manera, ¿no? Es muy triste mirar cómo desde la firma del acuerdo a hoy van más de 1.222 líderes asesinados y defensores de derechos humanos. De los firmantes de paz son 283 los asesinados. En este país van, en este año, 67 masacres que han dejado como víctimas 243 personas solamente en el 2021. En el 2020 tuvimos también 91 masacres donde perdieron la vida 381 personas. Entonces, realmente esto ha venido creciendo, cada vez más difícil hacer nuestra labor. De hecho, yo tuve amenazas iniciando este año por los grupos paramilitares vía WhatsApp, pero realmente la respuesta de protección hacia la vida nuestra no es la que se espera de un gobierno, ¿no? Entonces, cada vez son más amenazas, pero no hay respuesta. Cuando se denuncian la situación de los líderes y lideresas, para el gobierno no existen las amenazas, no existe el asesinato de líderes sociales porque lo quieren invisibilizar y realmente lo que encontramos en los territorios es muy difícil, lo que estamos viviendo. Es muy triste mirar la situación de Buenaventura en este momento, donde se están asesinando de un promedio de entre 4 y 5 personas al día. Se están desapareciendo, más de 100 personas ya llevan desaparecidas en este año, pero lamentablemente el miedo que hay en los territorios de denunciar hace que estos índices no aparezcan en ningún lado. Entonces hay un subregistro de víctimas
por el temor que haya de denunciar. Hay desplazamientos internos. En este momento en las comunidades del San Juan, los compañeros indígenas están desplazados internamente y otros confinados por el accionar paramilitar. Entonces están llegando a los territorios y tienen que encerrar a la gente, a las comunidades, ¿cierto? No pueden ir a pescar, no pueden ir a recoger sus cultivos de papa china, de banano, de maíz, lo que hay, porque la zona está controlada por ellos. Entonces esto ha llevado a muchos desplazamientos que la gente mucho miedo le da de hablar. Hay territorios en los que la gente está pasando situaciones muy difíciles, de asesinatos, de desapariciones, y pues lo sabemos nosotros, pero no podemos hacerlo público porque colocaríamos en riesgo también a los habitantes, ¿no? Entonces realmente es un panorama muy fuerte el que estamos viviendo en este momento en el país, además de todas las muertes ocasionadas en el marco del paro nacional, porque ha sido una violencia estatal muy grande, una represión muy grande contra la protesta social que tenemos derecho, pero que nos siguen asesinando. De hecho, hace 3 días aquí en Popayán lamentamos la muerte de uno de los estudiantes, ¿no? Que Esteban Mosquera, había perdido su vista justo en una de las marchas por parte de las armas que utilizan los militares en las protestas sociales. Perdió su vista y lo asesinaron. Entonces es muy triste lo que pasa, y justo esa noche pasábamos por donde estaban los estudiantes, en el lugar donde habían asesinado a Esteban. Fue muy fuerte mirar todavía la sangre de Esteban en ese momento allí, pero más triste mirar que los estudiantes que estaban a su alrededor pedían verdad, pedían justicia, ¿no? Porque quemaron una moto que era la que hacía seguimiento a los estudiantes, y cuando miraron esa moto era de la SIGIN, y policías fueron a la casa de Esteban a alterar pruebas. Entonces realmente son condiciones muy fuertes que la gente dice: ¿qué está pasando en nuestro territorio? ¿Por qué tanta impunidad? ¿Por qué tanta injusticia? Y no pasa nada. Entonces nos siguen amenazando. Ese estado cada vez es más fuerte en contra de nosotros. Por eso hablaba yo de un exterminio hacia el liderazgo, porque realmente no nos dejan en otras condiciones y nos quieren callar. Pero nosotras y nosotros seguimos firmes en nuestro propósito de seguir denunciando, de seguir visibilizando, de seguir gritando al mundo entero las cosas que pasan acá en Colombia, porque cuando en un momento se habló del acuerdo de paz, se habló porque necesitaban que vinieran a invertir en Colombia, más no porque estuvieran pensando en nosotros como pueblo, porque estaban pensando en cómo callar unas armas, más no en lo económico, social y político que nuestro pueblo necesita. Gracias, Maru. Estamos en el programa Que el Pueblo Viva, conversando con María Eugenia Mosquera, Maru, de Compascol, la Asociación de Comunidades Construyendo Paz en Colombia. Indudablemente que lo que tú señalas me hace recordar el Plan Cóndor, ¿no? Que se esmeró en descabezar las organizaciones políticas y a los sectores intelectuales. Y hoy día están el poder imperial y todos sus representantes a través de las Fuerzas Armadas, y hoy día de la industria de los paramilitares, están empeñados en descabezar a las organizaciones sociales, ¿no? Las organizaciones indígenas, todos los que los sectores populares que han sacado la voz frente a la represión. Vamos a ir a un breve... Antes del descanso, de hecho, se me saltó decir algo muy importante, y es que justo con toda esta represión militar y paramilitar que existe, la única respuesta del Estado colombiano ha sido la militarización de los territorios. Entonces, realmente no nos generan condiciones para estar, y pues nosotros sabemos que
tenemos dos sectores armados en nuestro país, que son las guerrillas, en este momento, llámese ELN, disidencia o FARC, la nueva Marquetalia, y los paramilitares con la fuerza pública. Y yo digo que no pueden dividirse estos dos porque actúan en complicidad y saben cómo van a actuar, dónde actúan, dónde asesinan y no llegan. O sea, siempre se quitan un momento para que los otros entren a actuar y es como ellos pueden hacer el trabajo sucio, digámoslo así, los paramilitares, pero es ordenado por los mismos militares. Y entonces la respuesta ha sido militarizar los territorios, no invertir socialmente. Entonces es un gran número de militares en los territorios. ¿Para qué? Para que nos sigan controlando, para que nos sigan asesinando, para que nos infundan más terror en cada uno de nuestros procesos. Gracias, hermano. Gracias, María Eugenia. Vamos a ir a un breve intermedio para continuar luego con El Pueblo Viva, que El Pueblo Viva, nuestro programa de radio junto a Pablo Ruiz, y que en esta oportunidad nos acompaña María Eugenia Mosquera, Maru, de Compascol. Volvemos en un instante. No hay una vida que no nos duela, cada lamento lleva una pena, y aunque la suerte las abandone, no hay una madre que no la llore. ¿Para qué sirven los argumentos cuando hay dolor y no puedo verlo? La indiferencia es una condena. Que me duela cuando a ti te está doliendo, aunque no viva lo que estás viviendo. Que pueda reflejarme en tus heridas, estar contigo en la primera línea. Mi canto grita libertad, las voces no se callarán, resistirán. En las montañas y en los ríos que han caminado en el olvido, se cantarán, se escucharán un canto nuevo que ha nacido. Bien, estamos de vuelta en el programa Que el Pueblo Viva, conversando con María Eugenia Mosquera, Maru, de la Asociación de Comunidades Construyendo Paz en Colombia, Compascol. Maru, ¿qué piensas tú sobre el apoyo militar y sobre el entrenamiento militar que Estados Unidos realiza en Colombia, en toda América Latina, pero muy específicamente y muy cuantitativamente superior al resto de los países de América Latina? ¿Sucede esto en Colombia? Bueno, Herbie, en esta intervención de Estados Unidos en el conflicto colombiano, realmente es mucha la responsabilidad que tiene Estados Unidos en este conflicto y realmente la intervención ha sido definitiva. Es muy fuerte mirar cómo los militares van a formarse a la Escuela de las Américas, ¿cierto? Y a formarse ¿para qué? Para venir a reprimir al pueblo colombiano en los diferentes espacios, ¿cierto? En la protesta social, en la vida diaria, porque realmente vienen con una transformación también más fuerte de lo militar, que es el poder, por encima de un pueblo, ¿cierto? Ni siquiera es para cuidar al pueblo que deberían estar, sino cómo nos van asesinando cada vez más. Ellos es como Estados Unidos mira la guerra como un negocio, ¿cierto? Sin importar las vidas que quitan las armas. Es lo más triste. Entonces es como se invierten muchas armas, ¿cierto? Y desde allá nos mandan armas a nuestros países latinoamericanos sin pensar en el daño que están ocasionando, sin pensar en que esas armas son responsables de muchos de los desplazamientos, son responsables de mucho de
de los asesinatos de nuestros líderes y lideresas sociales. Entonces es cómo quieren ganar, hacer negocio con el miedo de nosotros, ¿cierto? Para garantizar ellos el modelo económico en medio de las armas. Y pues para nosotros realmente como Compascol, las armas no protegen la vida de nadie, ¿cierto? Las armas realmente son nuestro peor enemigo. ¿Y quién saca provecho con todo esto, con lo militar? Vuelvo a decir, siempre ha sido el capital, ¿no? Entonces nosotros no estamos de acuerdo con lo de la Escuela de las Américas, lo hemos venido siempre discutiendo al interno de nuestros procesos, porque realmente lo que hacen es un daño más para nosotros como colombianos y colombianas, porque siguen atentando con nuestras vidas. Y yo creo que hay una deuda histórica de esta Escuela de las Américas de Estados Unidos con nosotros y nosotras las víctimas en los territorios donde hemos evidenciado cuáles son esas doctrinas de seguridad nacional que se aprenden en esa escuela militar y que se han impuesto, ¿no? Aquí a todo lo largo de Latinoamérica y sobre todo acá en Colombia. Y es un adoctrinamiento muy fuerte en el sector militar, que uno dice únicamente piensan en la guerra, piensan en ese monstruo grande que nos acaba a nosotros y nosotras, pero que no miran el sufrimiento del pueblo con todas estas armas y con toda esta formación a los militares. Entonces es muy triste que se sigan usando estas armas para el asesinato de líderes, para acabar los grupos de oposición, los grupos de izquierda, ¿cierto? Que es lo que ha sido uno de los principales objetivos de toda la guerra que se ha venido. Y nosotros haríamos un llamado, y es que no sigan fortaleciendo esa Escuela de las Américas, que quiten eso, que no siga llegando en las armas de allá. Es muy triste, no solamente las armas de fuego, sino lo que utilizan los SMAT acá para arremetir en las protestas sociales. Los gases lacrimógenos son de Estados Unidos y son gases que nos afectan a nosotros. Nosotros hemos tenido personas que han muerto después de una gaseada porque afecta a los pulmones. Entonces, estar allí en las marchas y recibir todos esos gases que nos echan, que no sabemos ni siquiera qué otras consecuencias pueden traer a nuestra salud, vienen desde Estados Unidos. Entonces, realmente rechazamos esa parte militar, ese apoyo militar, rechazamos todas las armas que vienen desde allá, y haríamos la invitación es a que en vez de armas y de formación militar, pues ayuden a cambiar este país, porque llegan con bases militares muy fuertes. ¿Para qué? A intervenir un país que no es el de ellos. Entonces realmente esa sí ha sido una mirada muy crítica de parte nuestra hacia el apoyo de Estados Unidos en lo militar, porque realmente no aporta, sino que al contrario aporta a quitar vidas de nuestro país. Bueno, los gases lacrimógenos nosotros los conocemos muy bien también aquí en Chile, ¿no? Pero hay una particularidad que está ocurriendo con el ejército colombiano, que ejerce una función de subcontratación, ¿no? Para entrenar a soldados de terceros países y también a mercenarios, a un costo menor con lo que cobraría Estados Unidos, ¿no? Yo creo que eso es un aspecto importante a tener presente y también a denunciar. Maru, sin duda que tú estás interiorizada en relación a los acuerdos de paz. ¿Cómo se están implementando o no implementando los acuerdos de paz entre las FARC y el gobierno colombiano, que se firmaron después de bastante tiempo de negociación en La Habana? Bueno, Elvin, es muy triste decir que el panorama que nosotros podemos visibilizar desde los territorios es de no implementación.
porque lo que les decía hace un rato, se pensó más únicamente en que el acuerdo de paz era la dejación de armas, ¿cierto? Pero no se pensó en los otros puntos. Nosotros somos el centro del acuerdo, las víctimas, pero eso no se ve reflejado. Entonces, en lo de tierras, ni siquiera hay tierras para los firmantes de paz. O sea, realmente cómo se estaban proyectando que los firmantes de paz llegaran para volver a retomar su vida civil sin siquiera tener un espacio donde poder desarrollar sus proyectos productivos, ¿cierto? Entonces, no se ha implementado. Lastimosamente, la no implementación del acuerdo está llevando a muchos firmantes a ingresar nuevamente a filas armadas. En cuanto a nosotros, podemos decir que en los puntos no se ha avanzado. En lo que más podríamos decir que tenemos avance, y es porque nosotros hemos hecho parte también de en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Una Repetición, que ahora se llama el Sistema Integral para la Paz, el CIP, porque nosotros hemos aportado con informes a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, informes desde los territorios. Como Compascol logramos presentar 4 de los informes desde los territorios, y decimos que ahí se ha avanzado porque por lo menos pudimos entregar nuestros testimonios. Están compareciendo los firmantes frente a la Jurisdicción Especial de Paz, están reconociendo lo que han hecho. Entonces ya tuvimos un acto de reconocimiento nosotros como Compascol ahorita en el Huila, hace 15 días, que para nosotros es un paso muy importante. Vamos a tener otro en Mapiripán Meta y otro en el Río Naya, en Buenaventura. Nosotros participamos de los 2 actos primeros de reconocimiento de responsabilidades de FARC, que fue el de Bojayá y La Chinita, antes de la firma del acuerdo, y pues la idea era continuar con todos estos casos. Entonces nosotros podemos decir que allí se han dado pasitos, aunque no está en su totalidad. En el punto 1 no podemos decir que haya avance, porque ni siquiera los PEDET, que son los proyectos que deberían de implementarse en las zonas de más alto riesgo de conflicto, tampoco se están viendo desarrollarse como deben ser. Apenas en este momento en la participación política de las circunscripciones especiales de paz para las víctimas, a las cuales teníamos derecho a 16 curules, después de una pelea jurídica por tutela de uno de los senadores, logramos que nos dejaran esta vez sí tener esas 16 curules. Entonces estamos en ese proceso de participación porque nos lo habían negado hasta ahora. Entonces vamos a comenzar a participar allí. En el punto de drogas, bueno, en el punto 3, que es más de la implementación con los firmantes, pues también hay mucho incumplimiento, ¿no? Porque realmente no hay garantías reales para que ellos hagan su vida civil. En el punto 4, que es el de drogas, en los territorios donde hay siembra de coca, marihuana, pues realmente se quedó de tener proyectos productivos que la gente pudiera intercambiar por la siembra de coca. La gente hizo los censos, presentó los censos, presentaron las propuestas de los proyectos, pero la respuesta tampoco fue la que se esperaba. Entonces, ¿qué pasa? Se vuelve a crecer la siembra de coca, porque realmente ¿de qué van a vivir los que siembran coca? Entonces tampoco hay una respuesta efectiva en cuanto al punto 4. En el de víctimas era lo que yo te decía, que es un poquito más el avance que se ve con el sistema, en cuanto hemos podido aportar cosas al sistema, tanto a la unidad de búsqueda como a la Jurisdicción Especial de Paz y a la SEP, que serían como los 3 componentes del sistema. Hemos venido haciendo un trabajo muy importante con algunos de los comisionados, con los étnicos hemos trabajado también de la mano, y con otros comisionados de las otras regiones. En lo de género, mujer, familia y generación, venimos dándonos la discusión también y evaluando en los territorios de cómo se está dando esa implementación.
porque el tema mujer, familia y generación es transversal a todos los entes del acuerdo, pero realmente en la práctica no se ve reflejado. Entonces podría yo decir que en el marco de implementación no se ha avanzado. Quieren mostrar un panorama hacia afuera del avance. De hecho, hay mucha gente ya invirtiendo pues en Colombia, porque eso era lo que se quería. Entonces, si pudiéramos valorar en este momentico el acuerdo de paz firmado entre FARC y Gobierno de Colombia, podríamos decir el avance fue la dejación de armas de un grupo, pero que realmente no se convirtió en nada porque no hubo un posacuerdo, porque lo que hubo fue justo de donde salieron las FARC, llegaron los paramilitares. El Estado no está haciendo la inversión social que debería hacer. Entonces, las causas que llevan a los guerrilleros a armarse no se combatieron, no se están combatiendo. Entonces, continuamos en las mismas condiciones nosotros como población civil, ¿cierto? De pobreza, de intereses económicos sobre nuestros territorios, entonces por eso nos van a desplazar, por eso nos amenazan. Entonces, como que vuelve el ciclo y no se cambian las cosas, entonces el conflicto continúa y continúa de manera más fuerte realmente en Colombia. Entonces, no podríamos hablar de una implementación real, porque lamentablemente no se está dando, y tenemos muchas críticas al acuerdo, ¿no? Y pues de hecho, la esperanza nuestra era que los pocos días que duramos después del acuerdo con tranquilidad, que decíamos no escuchamos enfrentamientos, entonces está muy calmado, aunque tuviésemos la presencia todavía del ELN, pero entonces en los territorios donde había FARC, que habían muy seguido los enfrentamientos, logramos tener unos pocos días de calma y decir, respiramos y esto va a cambiar, el panorama va a ser diferente. Lamentablemente la guerra es el negocio. Entonces, si acaban la guerra, ¿de dónde van a sacar plata? Entonces hay mucha más inversión, de hecho, del presidente Duque para el armamentismo, para las Fuerzas Armadas, que para lo social. Entonces no va a haber un cambio. Se niegan también a continuar el diálogo con el ELN, que sería el paso a seguir, pero tampoco lo van a hacer. Entonces, si sigue este mismo gobierno en las próximas elecciones ganando, realmente este acuerdo va a quedar en una firma muy bonita, en unas hojas muy bien escritas, pero que no va a trascender en mucho. Y los integrantes de las FARC, para corroborar lo que tú señalas, que han firmado el acuerdo de paz, ellos han ido siendo asesinados permanentemente también. Hay alrededor de 300 ex-FARC que han sido asesinados, ¿sí? Y eso lleva a recordar el genocidio de los integrantes de la Unión Patriótica, que entre 4.000 y 6.000 personas, ¿no? Y también nos lleva al recuento de los falsos positivos, ¿no? Entonces es efectivamente un problema grande. Y debo agradecer a María Eugenia Mosquera Maru, ¿cierto?, de la Asociación de Comunidades Construyendo Paz en Colombia, con PASCOL, que constituye un ejemplo para todos nosotros en la búsqueda de la paz, que es fruto de la justicia, arriesgando sus vidas, o sea, ¿no?, porque esa es la realidad, ¿no? Por lo tanto, te agradecemos tu ejemplo y el de las personas con las que tú trabajas. Y ha sido realmente enriquecedor escuchar tu testimonio, y espero que todos quienes nos están escuchando también vean incrementada su conciencia de la necesidad de construir la paz. Llegamos hasta aquí entonces en esta oportunidad con el programa Que el Pueblo Viva. Gracias, María Eugenia. Y volveremos a vernos en el próximo programa. Gracias, Ervin, muchas gracias, Pablo, y un saludo desde los territorios con PASCOL a todas y todos los escuchas. Muchas gracias. Así concluye una edición más del programa Que el Pueblo Viva, donde los derechos humanos se ponen sobre la mesa, con la conducción de Ervin Lara Bravo. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores!